Saludamos al licenciado Clever Calle. Él es miembro de Ellas Unidos y del Cabildo por el Agua de Cuenca. Quisiéramos conocer y meditar algo sobre lo que ha pasado en estas últimas horas, en estos últimos 2 días, cuando el Gobierno Nacional, evidenciando por lo menos de que existe un alto grado de preocupación por lo que está sucediendo en Cuenca con respecto al proyecto minero Loma Larga Quimsacocha, decidió reaccionar y hacerlo con una presencia que aún requiere de lecturas y conclusiones del propio presidente de la República. ¿Cómo han visto ustedes que están siguiendo muy de cerca este tema, la situación? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a la audiencia. Bueno, yo primeramente quisiera destacar, ¿no? la fuerza, la fuerza que ha demostrado Cuenca, la unidad que ha demostrado Cuenca por la defensa de Quimsacocha, de los páramos y del agua frente a la amenaza minera y frente a la tosudez, a las acciones arbitrarias e inconstitucionales del gobierno de Daniel Noboa para seguir adelante con el proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, a pesar de que tenemos dos consultas populares, la de Girón en el año 2019 y la de Cuenca en el año 2021. Creo que estos comunicados, estas señales, estas declaraciones desde el gobierno de Noboa y desde directamente el presidente Daniel Noboa sobre el tema, lo que nos muestran es eso, la fuerza que tiene Cuenca y el Azuay para defender sus derechos, para defender sus ecosistemas y para defender una decisión ya tomada, la democracia y también la Constitución. Frente a esa fuerza, lo que vemos es que el gobierno de Daniel Noboa va de tumbo en tumbo, ¿cierto? Anoche, por ejemplo, salió un comunicado completamente fuera de lugar en el que quieren asignar las responsabilidades sobre el proyecto minero Loma Larga al municipio y a la prefectura, cuando sabemos perfectamente bien que las facultades y las competencias de cada uno de los órganos del Estado están estipulados en la Constitución y en las leyes, ¿cierto? Así que el municipio y la prefectura no tienen directamente que ver con los permisos que se otorgan, con las autorizaciones que se han dado arbitrariamente para hacer avanzar el proyecto. Pero lo que sí se ha hecho desde diferentes consejos cantonales, desde el año 2011 y también estos últimos años, incluso el día de ayer, es presentar informes técnicos que demuestran la incompatibilidad total entre la explotación minera y la conservación de los páramos como fuente de agua, ¿cierto? Entonces, eso que sostiene el gobierno de Daniel Noboa está completamente fuera de lugar. Lo otro es que el día de hoy, en declaraciones dadas a un medio local, el presidente Noboa dice que el proyecto minero Loma Larga definitivamente ya no va. Estas son, primeramente, tenemos que subrayar meras declaraciones, ¿de verdad? Porque las decisiones en la función pública se toman de manera formal a través de decretos presidenciales, de acuerdos ministeriales. Estas son meras declaraciones. Por lo tanto, nuestro primer mensaje desde el Cabildo por el agua de Cuenca es que la marcha por el agua el martes 16 de septiembre se mantiene y además se fortalece más.
porque aquí estamos defendiendo, insistimos, la decisión del pueblo de Cuenca tomada ya en las urnas, ¿no? Lo otro vuelve sobre el tema de responsabilizar a los gobiernos, a los GATS, cantonal y provincial, sobre las consecuencias, según Daniel Noboa, de frenar este proyecto minero en el páramo de Quimsacocha, porque podrían venirse demandas en cortes arbitrales internacionales. Aquí nosotros tenemos que recordar que desde la propia concesión de estos territorios para actividades mineras en los años 2001 y 2003, no hubo irregularidades, se cometieron inconstitucionalidades porque desde el principio no se respetó el derecho a la consulta, sobre todo de las poblaciones indígenas. Entonces, a lo largo de estos 20 años o más de historia, ¿no? Diferentes gobiernos empujando el proyecto de forma arbitraria, Cuenca defendiendo sus páramos. A lo largo de estos más de 20 años de historia, en realidad, ¿no? Se han cometido muchísimas irregularidades por funcionarios y autoridades de distintos gobiernos. Entonces, son esos funcionarios y son esos gobiernos, incluido el gobierno de Daniel Noboa, los que tienen que pagar, los que tienen que asumir las consecuencias de haber, entre otras cosas, expedido una licencia ambiental para la fase de explotación de forma totalmente arbitraria, desacatando el mandato popular del pueblo de Cuenca. Bien, uno de los aspectos que quisiéramos destacar, hemos escuchado las palabras del presidente de la República y él habla de varias cosas que merecen análisis, pero en el fondo está esa amenaza velada de que vendrá una demanda, posiblemente producto de un arbitraje o de una demanda internacional contra Ecuador. Pero que hay una concepción equivocada del gobierno que se la viene dando desde hace tiempos. Usted, entiendo, es profesional en derecho clever, o por lo menos está todos los días lidiando con temas legales. Esto nos aclara cuando empieza su intervención. Pero el gobierno argumenta de que una vez, o esto trata de dar a entender, de que se dio el primer paso dentro de un largo proceso, de un largo flujograma que implica también una línea de tiempo muy amplia por lo general para que esa primera autorización para que una empresa pueda optar, solicitar una concesión minera, se tiene que dar una serie de pasos. Vamos a intentar ponerlo en pantalla. Espero que lo esté viendo usted, Clever. Eh, Cuénteme si está viendo o no la imagen. Sí, lo veo. Perfecto, perfecto. Esto hemos tenido que improvisar aquí mientras dialogamos con usted, pero allí está un flujograma de concesión minera metálica en Ecuador a grandes rasgos. Se inicia con este proceso en el cual se solicita al gobierno lo que ha sido ya identificado como áreas disponibles, que es lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, cuando se ha abierto el catastro minero, se está aprovechando por parte del gobierno, que hemos conocido de esas actividades, para seguir identificando áreas que tienen potencial minero. Vendrá eventualmente una convocatoria pública. Esto podría darse también por una convocatoria o una solicitud más bien privada de alguien que, entre comillas, descubrió esa mina y solicita al gobierno. Si es que es un concurso público, vendrá la presentación de ofertas o peticiones, vendrán la evaluación técnica y legal, y aquí empieza en este punto un proceso extremadamente complejo que es en donde la compañía minera tiene que mostrar estudios de factibilidad de todo tipo, que incluye la factibilidad técnica, la factibilidad económica, aspectos de carácter social y, por supuesto, garantías con respecto al medio ambiente.
Pasado este punto, que es extremadamente complejo de hacerlo, si es que las cosas se hacen bien, sobre todo con el control, con la auditoría del Estado, vendrá eventualmente el otorgamiento de la concesión, que es el punto al cual está llegando Quimsacocha. Pero aquí, en estos dos últimos puntos, hay mucho de acción del gobierno y acciones muy cuestionables sobre las cuales también vamos a hablar. Pero para no perdernos, una vez dado el otorgamiento de la concesión, vendrá la fase de exploración, la fase de explotación, fiscalización y control. El presidente de la República y el gobierno asumen de que una vez que se inició ese proceso y se le dio el permiso para explorar a la compañía minera, está dado todo y el Estado prácticamente se queda en indefensión y si el proceso, por la razón que sea, se suspende y no se concede que la compañía llegue a la fase de exploración y fase de explotación, el Estado tendrá que pagar una gran indemnización. Situación primero ilógica, luego absolutamente ilegal. Las cosas en la ley no funcionan así. Para eso son los procesos. Con esto le dejo con su comentario y le agradecería si mi visión es incorrecta, la corrige en cualquier punto y desde cualquier esquema. Lo primero, Gustavo, es aclararle que no soy abogado, pero he ido aprendiendo de grandes juristas, ¿no? Como el propio doctor Carlos Castro, el doctor Yacu Pérez, David Fajardo. Entonces, es necesario manejar todos estos elementos constitucionales y legales para entender la problemática y para diseñar, ¿no?, la estrategia para defender nuestros páramos. Entonces, bueno, mire, las concesiones mineras son tres primeramente, ¿no? Cerro Casco, Río Falso y Cristal. Suman Todos siete. en la misma zona. Sí, son concesiones mineras que están colindando, están pegadas unas con otras. ¿Ya? Las tres concesiones mineras están en el páramo de Quimsacocha, Ya. páramo que se... Otra de las falsedades que se asumió esto entre la Comisión de Biodiversidad, un viceministro dijo que están fuera de Quimsaconcha. Eso es completamente falso. Bueno, podemos entrar luego en Ujú. ese tema, pero lo que decía es que estas tres concesiones mineras están en el páramo de Quimsacocha. Suman 7.960 hectáreas y el páramo de Quimsacocha se reparte entre los cantones Cuenca, Girón y San Fernando. Ahora, eh, con toda seguridad, la compañía minera va a demandar al Estado ecuatoriano. Eso creo que está fuera de toda duda. Ahora, aquí el tema es: ¿quiénes son los responsables de toda esta larga lista de arbitrariedades, Gustavo, que empiezan en el año 2001? Porque en el año 2001, cuando se otorgan las primeras dos concesiones mineras en el páramo de Quimsacocha, no se cumplió con el derecho a la consulta de las poblaciones indígenas que ya se contemplaba en la Constitución de 1998. Y le digo esto de primera mano porque en el año 2006, cuando ya estábamos inmersos en la defensa de los páramos, justamente lo que le pedíamos al presidente Alfredo Palacio en aquella época es que se anulen esas concesiones mineras porque no se había respetado el derecho a la consulta. Pero solamente estoy hablando de una irregularidad cometida a lo largo de más de 20 años. Tal vez otra que quisiera señalar es que en el año 2008, como usted recordará, se expidió por parte de la Asamblea Constituyente un mandato minero, así se lo conoció, como mandato minero, que extinguía todas las concesiones mineras ubicadas en las fuentes de agua. ¿Y qué es Quimsacocha? Pues Quimsacocha, al ser un páramo, es una fuente de agua esencial no solamente para Cuenca y para Girón y San Fernando, sino para toda la región. Otra, Otro informe, en este caso de la Contraloría General del Estado,
En el año 2019 se presentó un informe especial sobre los proyectos Río Blanco y Loma Larga en Quimsacocha y se establecieron varias irregularidades, ¿no es cierto?, que eran causales de caducidad de las concesiones mineras. Y eso no se aplicó por parte del gobierno de esa época. Y llegando a estos últimos episodios que hemos vivido con la defensa de Quimsacocha, lo que tenemos es una consulta ambiental realizada con un grupo pequeñísimo de personas frente a las 150.000 aproximadamente personas que son directamente afectadas por el proyecto minero. Tenemos una consulta previa que según el Ministerio de Energía y Minas sí se realizó, pero que en realidad, como dijo la comunidad de Escaleras, nunca se hizo, ¿no? Tenemos informes totalmente forjados, con datos alterados, tanto sobre la situación de la biodiversidad y los ecosistemas, cuanto sobre la sustentabilidad hídrica. Y lo último que tenemos, ¿no?, es la expedición arbitraria de la licencia ambiental para la fase de explotación del proyecto minero Loma Larga. Entonces, hay una larguísima lista de arbitrariedades, de vulneración de derechos, de irregularidades, de violaciones a la Constitución en esta historia. Por tanto, los responsables de que este proyecto minero haya ido avanzando son todas esas autoridades y esos funcionarios corruptos. Ellos son los que deberían asumir el pago de las supuestas indemnizaciones. Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es que no puede haber un acto de corrupción sin un funcionario público y sin una empresa minera que lo proponga. Entonces, también son corresponsables de estos actos de corrupción todas las compañías mineras que se han ido traspasando de mano en mano el proyecto minero en Camsacocha, empezando por IAM Gold, seguimos por INB Metals y terminamos en la actual Dandy Precious Metals. Hablemos Entonces, de esa consulta que se la hizo, no sé si su nombre exacto es consulta previa libre e informada, pero que se la hizo incluyendo la localidad de El Portete. Consulta que tiene otros cuestionamientos por parte de eh, la Corte que exigió que exista un reglamento para que pueda darse este tipo de consultas, reglamento que no existía en su momento y que es además la consulta que dio paso para que el gobierno en forma posterior apruebe la licencia ambiental. totalmente. Esa fue la consulta previa, libre e informada. Pero como usted puede ver, Gustavo, o sea, aquí ya no aplica ni siquiera el nombre, porque si se tratara realmente de una consulta previa, se tiene que realizar antes, ¿no?, del acto administrativo. Entonces, esa consulta en realidad nunca existió y no se podía dar porque no existe la ley orgánica que la regule. Y esto lo estableció en una sentencia del año 2023 la Corte Constitucional. Entonces, volvemos al mismo tema. Hay una larga lista de arbitrariedades. Entonces, en este caso, el Estado ecuatoriano lo que tiene que aplicar es el derecho de repetición. Primeramente, ¿no?, tenemos que defender los intereses del Estado ecuatoriano porque, ¿no?, los ciudadanos somos los que aportamos esos recursos para que el Estado ecuatoriano pueda marchar, ¿no?, y para que si se ganaran estos procesos arbitrales completamente injustos, ¿no?, se pague mal llamadas indemnizaciones a compañías mineras como Dandy Precious Así Metals. es. Primero hay que luchar en El ese tiempo terreno. lamentablemente es nuestro enemigo, Clever, y tenemos que saltar de una a otra cosa. Todos temas importantísimos dentro de este proceso, de esta pulsación de fuerzas entre Cuenca, Suay y y el gobierno. El gobierno y el presidente de la República habla de que
hay una sentencia de la Corte, entiendo que se refiere a la Corte Provincial de la SUAY, que hablaba sobre las graves vulneraciones de este proceso y hablaba incluso de reparaciones, de estudios que tenían que ser presentados, etcétera, etcétera. La Corte, hasta donde conocemos, se encuentra aún deliberando, analizando el tema antes de deliberar, pero el gobierno, ante la Comisión de Biodiversidad, y el presidente lo vuelve a repetir, da como que esto está ya juzgado y santificado, es decir, que la Corte ya decidió, el gobierno por su propia cuenta decidió que esas cuatro condiciones que imponía la Corte ya se cumplieron. Pero esto no es algo que decide una parte de este litigio, que es el gobierno y que es la compañía minera. Esto lo debe decidir la propia Corte, que aún no lo ha hecho. Lo tiene que resolver el doctor Carlos Cárdenas Rivera, juez de ejecución de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUEI. Y esa resolución todavía no se ha emitido por parte del doctor Carlos Cárdenas. De hecho, como usted conoce, Gustavo, hemos venido, yo creo que desde hace un mes y medio aproximadamente, exigiéndole de la manera más comedida al doctor Carlos Cárdenas que declare el incumplimiento con todas las evidencias existentes. Ya nos referimos a algunas de ellas, ¿no es cierto? Con todas las evidencias abundantes y contundentes sobre el incumplimiento de las medidas de reparación de la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de la SUEI y que por tanto se declare también la nulidad de esa licencia ambiental para la fase de explotación que no podían expedir porque la sentencia de la Corte de Justicia de la SUAY dice claramente que se tienen que realizar estas cuatro medidas de reparación. Entonces, ese es uno ese es un elemento más en esta larga historia. No puede decidir el gobierno ante sí, por sí y ante sí, si se ha cumplido o no se ha cumplido la sentencia. Sin embargo, aquí hay mucho más importante, hay algo mucho más importante, el mandato del pueblo de Cuenca, y eso no lo podemos olvidar, el mandato del pueblo de Girón, y eso no lo podemos olvidar. Lo que tiene Exactamente. que hacer el gobierno es simple y llanamente ejecutar ese mandato porque la Tema que consulta sí, popular es de obligatorio cumplimiento. hay un término fundamental que usan los especialistas en derecho, los abogados. La consulta popular es vinculante, vinculante para el gobierno nacional. Es vinculante para el gobierno nacional y para otras funciones del Estado en caso de que tengan algo que ver con el mandato expresado en la consulta popular. Entonces, no se puede pasar por delante. Por eso es que desde el Cabildo por el Agua estamos insistiendo en el mensaje de que la marcha por el agua del próximo martes 16 de septiembre va porque va. Mientras no haya un compromiso claro y formal del gobierno de Daniel Noboa para acatar la decisión del pueblo de Cuenca en las urnas. Eso es lo que tenemos que lograr. Nos quedamos, Clever, con esta parte de lo que dijo el presidente de la República, en el sentido de que no va a seguir con este proyecto minero, nos parece, que es la posición más prudente del gobierno nacional y esperamos que así sea. Si tienen que venir consecuencias en las cuales Ecuador tendrá que defenderse y tiene suficientes herramientas, evidencias, estudios científicos para hacerlo, pues así será. Mientras tanto, le dejamos en la parte final para que nos hable de la marcha. ¿Cómo se siente el ambiente en Cuenca? ¿Qué expectativas existen sobre la marcha de el martes de la próxima semana? Gustavo, lo que vamos a ver en Cuenca no tiene precedentes históricos. Estamos realmente como gotas de agua formando el quinto río de Cuenca que va a ser multitudinario y va a llenar las calles del centro histórico de Cuenca para expresar claramente que Quimsacocha y los páramos, las zonas de recarga hídrica de nuestros ríos, no se tocan. Aquí es importante también señalar que esta marcha tiene un carácter total y absolutamente pacífico.
No hay espacio para ningún tipo de expresión de violencia en la marcha. Así que queremos pedirles a todas las personas que nos estamos preparando para participar en esta marcha de forma alegre, jubilosa, expresiva, artística, que cuidemos entre todos y todas la seguridad, que entre nosotros estemos atentos y vigilantes a cualquier intención, sea de quien sea, venga de donde venga, de alterar el carácter pacífico de la No puede marcha, ser de el otra carácter manera. ciudadano de la marcha. Tendrá que primar en esta marcha una cultura de paz, además, una cultura en absoluto que no permita la agresión, de no agresión. No podría ser de otra manera en una ciudad académica y del nivel de cultura de Cuenca. Gracias, Clever, por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Nos veremos el 16 de septiembre en la Gran Marcha por el Agua. Declaraciones del licenciado Clever Calle, miembro de Días Unidos y del Cabildo por el Agua.